El Evangelio de Pedro se distingue por su estilo narrativo, dramático y su énfasis en los aspectos sobrenaturales de la muerte y la resurrección de Jesús, ofreciendo así una perspectiva que difiere de los evangelios canónicos. Tómate un momento para activar la campana para no perder nada. Su contenido ha suscitado intensos debates dentro de la comunidad cristiana primitiva, debido a su representación de los eventos, que a veces parece estar en contradicción con las doctrinas establecidas. Este texto también nos permite entender mejor las diversas corrientes teológicas que existían en el cristianismo de los primeros siglos, revelando la complejidad y diversidad de las creencias que marcaron este periodo de formación del canon bíblico. Además, el descubrimiento del Evangelio de Pedro en Egipto subraya la importancia de esta región como centro de diversidad religiosa y teológica en la antigüedad. Egipto, con su larga tradición de acogida de diferentes religiones y filosofías, era un terreno fértil para el desarrollo y la circulación de textos religiosos, incluidos aquellos que fueron descartados por la ortodoxia cristiana dominante. El manuscrito de Ajmim nos recuerda que la historia del cristianismo está marcada por una rica diversidad de pensamientos y escritos, muchos de los cuales aún están por descubrir o estudiar en profundidad. El contenido del Evangelio de Pedro ofrece una perspectiva única sobre los eventos que rodean la pasión y la resurrección de Jesús, marcando diferencias notables con los relatos de los evangelios canónicos. Este texto comienza con la condena de Jesús, pero se diferencia rápidamente por el énfasis en el papel de las autoridades judías, presentadas de manera más negativa y central en la implementación de la crucifixión. El relato de la crucifixión es particularmente impactante por su tratamiento del silencio de Jesús en la cruz, un elemento simbólico que subraya su resistencia y soberanía incluso en el sufrimiento. Este silencio podría interpretarse como una señal de divinidad, Jesús estando por encima del dolor humano, o como una forma de demostrar que acepta voluntariamente su destino, consciente de su papel redentor. Esta escena se acentúa por fenómenos sobrenaturales, como una gran oscuridad que cubre la tierra, una característica también presente en los evangelios canónicos, pero aquí intensificada, para subrayar la importancia cósmica del evento. La descripción de la resurrección en el Evangelio de Pedro es uno de los pasajes más distintivos e intrigantes. El texto evoca detalles llamativos, como la presencia de dos ángeles, cuyos cabezas llegan al cielo, una visión grandiosa que acentúa el carácter celestial y trascendente de este evento. Este pasaje también menciona una gran cruz, que sale del sepulcro y que habla, un detalle que no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Esta imagen simbólica podría representar la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, la cruz siendo un símbolo de la fe cristiana. Otro aspecto notable del texto es el énfasis en los guardias en el sepulcro. A diferencia de los relatos canónicos, el Evangelio de Pedro destaca una estricta vigilancia del sepulcro de Jesús por las autoridades, que parecen anticipar su resurrección. Este detalle podría ser un intento de reforzar la veracidad de la resurrección al subrayar que incluso los enemigos de Jesús eran conscientes de su poder divino. Estos elementos, que no se encuentran en los otros evangelios, subrayan la riqueza narrativa y teológica del Evangelio de Pedro. Ofrecen una versión de los eventos que, aunque no aceptada por la Iglesia ortodoxa, brinda una visión fascinante de las creencias y tradiciones cristianas alternativas que circulaban entre los primeros cristianos. Estos detalles únicos han llevado a algunos investigadores a especular que el Evangelio de Pedro podría reflejar una tradición oral o escrita anterior que habría sido descartada en favor de los relatos más sobrios y alineados teológicamente de los evangelios canónicos. Características y particularidades. El Evangelio de Pedro se distingue por varias características específicas que lo hacen único entre los evangelios apócrifos. Una de las particularidades más notables es su marcado énfasis en la inocencia de Poncio Pilato, una figura central en la pasión de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, donde Pilato es presentado como un gobernador romano vacilante, pero finalmente responsable de la crucifixión de Jesús, el Evangelio de Pedro va más allá al absolverlo casi completamente de toda culpa.
Esto podría reflejar un intento del autor del Evangelio de desvincular aún más la responsabilidad romana, colocándola casi enteramente sobre las autoridades judías. Esta elección narrativa probablemente revela una tensión teológica o social en el contexto de la redacción de este texto, tal vez en respuesta a las complejas relaciones entre las comunidades cristianas y las autoridades romanas. Otra característica llamativa del Evangelio de Pedro es su uso de descripciones sobrenaturales y visionarias, particularmente en el relato de la resurrección. A diferencia de los relatos más sobrios de los evangelios canónicos, este texto opta por una imaginería espectacular, con ángeles gigantes y una cruz que habla. Esta representación puede interpretarse como un intento de subrayar la naturaleza divina de Jesús de manera más dramática, o como una forma de capturar la imaginación de los oyentes y lectores del texto. El texto también presenta una estructura narrativa, concisa y enfocada, concentrándose casi exclusivamente en los eventos de la pasión y la resurrección. A diferencia de los evangelios canónicos que integran muchas enseñanzas de Jesús, parábolas y relatos de milagros, el Evangelio de Pedro reduce su relato a lo esencial de la acción dramática, lo que le confiere una intensidad particular. Este enfoque podría indicar una tradición oral o una forma de relato destinada a ser contada en un marco litúrgico, donde el énfasis estaba en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, como eventos centrales de la salvación. La teología del Evangelio de Pedro también está marcada por una cristología elevada, donde Jesús se presenta no solo como un hombre que sufre, sino principalmente como una figura divina, que controla los eventos de su propia pasión. Este texto parece insistir en la naturaleza divina de Jesús, incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad, lo que podría reflejar corrientes teológicas, influenciadas por los debates cristológicos del siglo II, cuando se discutían vivamente en la Iglesia cuestiones sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. Finalmente, el Evangelio de Pedro revela una interpretación del papel de los discípulos que es ligeramente diferente de la de los textos canónicos. En este relato, los discípulos aparecen como más pasivos y menos involucrados en los eventos de la pasión. Esta elección narrativa podría interpretarse como un deseo de centrar la historia únicamente en Jesús y en las fuerzas antagonistas que lo rodean, acentuando así el drama de su pasión y su soledad en estos momentos críticos. Importancia histórica y teológica. El Evangelio de Pedro tiene una importancia considerable, tanto desde el punto de vista histórico como teológico, ya que ofrece una visión valiosa de las creencias y prácticas cristianas durante los primeros siglos del cristianismo. Su descubrimiento no solo ha enriquecido nuestra comprensión de las tradiciones cristianas alternativas, sino que también ha reavivado el debate sobre la diversidad de relatos y doctrinas que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Desde un punto de vista histórico, el Evangelio de Pedro es un testimonio de los esfuerzos realizados por algunos grupos cristianos para interpretar y relatar los eventos de la vida de Jesús desde perspectivas que no se alinearon con la ortodoxia dominante. Este texto, al presentar una versión alternativa de los eventos de la pasión, ilustra la fluidez de las tradiciones orales y escritas de la época. También testifica la existencia de comunidades cristianas que, aunque minoritarias, buscaban preservar y transmitir sus propios relatos e interpretaciones de los eventos fundacionales del cristianismo. Características y particularidades. El Evangelio de Pedro se distingue por varias características específicas que lo hacen único entre los evangelios apócrifos. Una de las particularidades más notables es su marcado énfasis en la inocencia de Poncio Pilato, una figura central en la pasión de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, donde Pilato es retratado como un gobernador romano vacilante pero finalmente responsable de la crucifixión de Jesús, el Evangelio de Pedro va más allá al absolverlo casi completamente de toda culpa. Esto podría reflejar un intento del autor del Evangelio de desvincular aún más la responsabilidad romana, colocándola casi por completo sobre las autoridades judías. Esta elección narrativa probablemente revela una tensión teológica o social en el contexto de la redacción de este texto, tal vez en respuesta a las complejas relaciones entre las comunidades cristianas y las autoridades romanas. Otra característica llamativa del Evangelio de Pedro es su uso de descripciones sobrenaturales y visionarias, particularmente en el relato de la resurrección.
A diferencia de los relatos más sobrios de los evangelios canónicos, este texto opta por una imaginería espectacular, con ángeles gigantescos y una cruz parlante. Esta representación puede interpretarse como un intento de subrayar la naturaleza divina de Jesús de manera más dramática, o como una manera de captar la imaginación de los oyentes y lectores del texto. El texto también presenta una estructura narrativa concisa y centrada, enfocándose casi exclusivamente en los eventos de la pasión y la resurrección. A diferencia de los evangelios canónicos que integran muchas enseñanzas de Jesús, parábolas y relatos de milagros, el Evangelio de Pedro reduce su relato a lo esencial de la acción dramática, lo que le confiere una intensidad particular. Este enfoque podría indicar una tradición oral o una forma de relato destinada a ser contada, en un contexto litúrgico, donde el énfasis estaba en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, como eventos centrales de la salvación. La teología del Evangelio de Pedro también está marcada por una cristología elevada, donde Jesús es presentado no solo como un hombre sufriente, sino como una figura divina que controla los eventos de su propia pasión. Este texto parece insistir en la naturaleza divina de Jesús, incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad, lo que podría reflejar corrientes teológicas influenciadas por los debates cristológicos del siglo II, cuando las cuestiones sobre la divinidad y la humanidad de Jesús eran discutidas intensamente en la Iglesia. Finalmente, el Evangelio de Pedro revela una interpretación del papel de los discípulos que es ligeramente diferente de la de los textos canónicos. En este relato, los discípulos aparecen como más pasivos y menos involucrados en los eventos de la pasión. Esta elección narrativa podría interpretarse como una voluntad de centrar la historia únicamente en Jesús y las fuerzas antagonistas que lo rodean, acentuando así el drama de su pasión y su soledad en esos momentos críticos. Importancia histórica y teológica. El Evangelio de Pedro tiene una importancia considerable tanto desde el punto de vista histórico como teológico, ya que ofrece una visión valiosa de las creencias y prácticas cristianas durante los primeros siglos del cristianismo. Su descubrimiento no solo ha enriquecido nuestra comprensión de las tradiciones cristianas alternativas, sino que también ha reavivado el debate sobre la diversidad de relatos y doctrinas que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Desde un punto de vista histórico, el Evangelio de Pedro es un testimonio de los esfuerzos realizados por algunos grupos cristianos para interpretar y relatar los eventos de la vida de Jesús desde perspectivas que no se alineaban completamente con la ortodoxia dominante. Este texto, al presentar una versión alternativa de los eventos de la pasión, ilustra la fluidez de las tradiciones orales y escritas de la época. También atestigua la existencia de comunidades cristianas que, aunque minoritarias, buscaban preservar y transmitir sus propios relatos e interpretaciones de los eventos fundacionales del cristianismo. Desde el punto de vista teológico, el Evangelio de Pedro es importante, porque propone una cristología distinta, que resalta la divinidad de Jesús y su papel soberano en los eventos de su pasión. Esta perspectiva podría reflejar corrientes teológicas que insistían en la trascendencia de Jesús, buscando presentarlo no solo como un profeta o maestro, sino como una figura divina con control absoluto sobre su destino. En este sentido, el texto se inscribe en un debate más amplio sobre la naturaleza de Jesús, un debate que fue crucial para el desarrollo de los dogmas cristianos. La importancia teológica del Evangelio de Pedro también reside en su representación de las autoridades judías y romanas, y la manera en que estas figuras están involucradas en la crucifixión de Jesús. Al insistir en la culpabilidad de las autoridades judías y atenuar la de Poncio Pilato, el texto parece responder a un contexto de tensiones entre las comunidades cristianas y judías, al tiempo que busca quizás apaciguar las relaciones con las autoridades romanas. Esta reinterpretación de las responsabilidades en la pasión podría haber sido influenciada por las condiciones sociopolíticas de la época en que se redactó este texto. Finalmente, el Evangelio de Pedro es históricamente significativo como ejemplo de la diversidad de los evangelios apócrifos, que muestran que los relatos sobre Jesús estaban lejos de ser uniformes en los primeros siglos del cristianismo. La existencia de tales textos nos recuerda que el proceso de canonización de las Escrituras fue largo y complejo, marcado por debates y exclusiones. El estudio del Evangelio de Pedro, con sus particularidades teológicas y narrativas, permite entender mejor cómo algunas interpretaciones
de la vida y muerte de Jesús fueron marginalizadas o rechazadas en favor de los relatos que llegaron a formar parte de los evangelios canónicos. Recepción y controversias. La recepción del Evangelio de Pedro, tanto en la antigüedad como en su redescubrimiento a fines del siglo XIX, ha estado marcada por reacciones contrastadas y controversias. En los primeros siglos del cristianismo, este texto, como otros evangelios apócrifos, probablemente circuló entre grupos cristianos, que no se conformaban completamente con la ortodoxia naciente. Estas comunidades habrían visto en el Evangelio de Pedro un relato que resonaba con sus propias creencias y prácticas. Sin embargo, este mismo texto fue rechazado por los padres de la Iglesia, como Orígenes y Eusebio, quienes consideraban su contenido como heterodoxo o incompatible con la doctrina oficial. Esto refleja las tensiones teológicas de la época, donde el establecimiento de un canon cristiano fue un proceso marcado por exclusiones deliberadas. Al ser redescubierto en 1886, el Evangelio de Pedro suscitó inmediatamente el interés de los investigadores, pero también debates intensos sobre su autenticidad, datación y significado teológico. Algunos especialistas recibieron el descubrimiento como una oportunidad para enriquecer la comprensión de las diversas tradiciones cristianas antiguas, mientras que otros expresaron reservas, especialmente debido a las divergencias teológicas que presenta en comparación con los evangelios canónicos. Estas divergencias, como la representación de las autoridades judías, o la naturaleza exageradamente sobrenatural de ciertos eventos, alimentaron las discusiones sobre cómo debía interpretarse e integrarse este texto en el estudio del cristianismo primitivo. Una de las principales controversias en torno al Evangelio de Pedro concierne a su estatus como fuente histórica. Mientras que algunos eruditos lo ven como un testimonio valioso de las creencias y relatos alternativos del cristianismo primitivo, otros lo consideran con escepticismo, destacando sus aspectos teológicamente sesgados y su tendencia a embellecer o alterar los eventos para servir a una agenda particular. Esta cuestión de la autenticidad y la fiabilidad histórica del Evangelio de Pedro sigue siendo un tema de debate entre historiadores y teólogos. El contenido del Evangelio de Pedro también ha planteado preguntas sobre su posible influencia en otros escritos cristianos o en las tradiciones orales. Algunos especialistas han sugerido que este texto podría haber conservado elementos de tradiciones anteriores, que fueron descartadas posteriormente en los relatos canónicos. Esta hipótesis añade una dimensión intrigante al estudio del Evangelio de Pedro, ya que podría indicar que algunas de sus particularidades reflejan creencias o interpretaciones que en otro tiempo fueron más ampliamente aceptadas entre las primeras comunidades cristianas. Finalmente, la reevaluación moderna del Evangelio de Pedro ha llevado a una redefinición de su papel en la historia del cristianismo. Lejos de ser simplemente un texto marginal o herético, hoy se considera como un documento clave para comprender la diversidad y la riqueza de las tradiciones cristianas primitivas. Su redescubrimiento ha permitido apreciar mejor la complejidad de los procesos que llevaron a la formación del canon bíblico y reconocer que la historia del cristianismo está formada por múltiples voces, algunas de las cuales han sido olvidadas o deliberadamente ignoradas durante mucho tiempo. Impacto y legado. El legado del Evangelio de Pedro es complejo y sigue influyendo en la investigación teológica e histórica sobre los orígenes del cristianismo. Aunque nunca ha sido incluido en el canon oficial de las escrituras cristianas, su redescubrimiento y estudio han permitido poner de relieve la existencia de corrientes teológicas y narrativas que divergían de las enseñanzas dominantes. Esto ha llevado a una revalorización de los evangelios apócrifos como testigos importantes de la pluralidad de creencias en los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de Pedro ha tenido un impacto notable en los estudios sobre el cristianismo primitivo al ofrecer una ventana a las interpretaciones alternativas de la pasión y la resurrección de Jesús. Al presentar una versión distintiva de estos eventos centrales, ha contribuido a un mayor entendimiento de las diversas formas en que los primeros cristianos entendieron y narraron la vida de Jesús. Este texto, junto con otros evangelios apócrifos, ha llevado a los estudiosos a cuestionar y reevaluar los procesos históricos que llevaron a la formación del canon bíblico. Además, el Evangelio de Pedro ha desempeñado un papel en la comprensión de la evolución de la cristología y la teología cristiana. Al destacar la divinidad de Jesús en el contexto de su pasión,
ha mostrado cómo algunos grupos cristianos de la antigüedad abordaron la relación entre la humanidad y la divinidad en Jesús. Este enfoque teológico ha sido objeto de discusión y análisis, tanto en el pasado como en la actualidad, proporcionando una perspectiva valiosa para el estudio de la doctrina cristiana. En el contexto académico, el Evangelio de Pedro ha sido objeto de investigaciones detalladas que han iluminado su lugar en la historia del cristianismo. Su estudio ha impulsado el debate sobre la naturaleza de los evangelios apócrifos y su relación con los textos canónicos. Esto ha llevado a una mayor apreciación de la diversidad textual en el cristianismo antiguo y ha fomentado un enfoque más matizado en la historia de las primeras comunidades cristianas. En última instancia, el legado del Evangelio de Pedro reside en su capacidad para desafiar las concepciones tradicionales del cristianismo primitivo y ofrecer una visión más rica y matizada de sus orígenes. Aunque su estatus como texto apócrifo ha influido en su recepción y uso, su valor como documento histórico y teológico sigue siendo significativo para aquellos que buscan comprender la complejidad y la diversidad de las primeras creencias cristianas. Gracias por ver.